¿Te pasa que incluso cuando tenés resultados, seguís sintiendo que no mereces el lugar que estás ocupando? Esa vocecita constante de ¿y si descubren que no soy tan bueno? Ese es el típico síndrome del impostor, y la comparación lo nutre. Ten en cuenta que compararte con otros te paraliza mucho más de lo que te motiva, y hoy vamos a estar hablando de esto. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Y sí, vivimos en un mundo donde vemos lo mejor de los demás. Publicaciones divinas, pulidas, editadas, historias de éxito, logros visibles y admirables. Pero detrás de todo eso muchas veces hay dudas, hay trabajo silencioso, hay errores no contados. Y para vos que estás en un camino emprendedor es clave poder reconocer y soltar esas comparaciones para que puedas avanzar con más autenticidad. Pero ¿por qué aparece el síndrome del impostor y la comparación en quienes queremos crear algo propio? Bueno, básicamente porque muchas veces el espejo donde medimos nuestro progreso termina siendo el feed de Instagram o el éxito de otros. Porque desconocemos lo que hay detrás de esas vidas perfectas, que es trabajo, dudas, miedos, caídas, bloqueos. Porque en el emprendedorismo no hay un camino estandarizado. Cada uno va encontrando su propia fórmula a medida que avanza. Y sí, esa incertidumbre genera inseguridad. Y además la comparación no solo perjudica tu autoestima, sino que impacta directamente en tu creatividad. Porque empezás a dudar de tus decisiones, porque pateás avances por miedo de no estar a la altura, porque te sentís menos que los demás, entonces ni siquiera lo intentás, y así. Ok, analizamos la situación, pero ¿qué podemos hacer para cortar este autosabotaje de comparación que nos drena la energía y nos hace sentir chiquitos? Bueno, te comparto ahora algunas prácticas que yo misma uso y recomiendo. Primero, un registro de logros diarios o semanales. Acá lo que te recomiendo es que agarres una libreta o tu blog de notas del celular, por ejemplo, y que vayas registrando lo que vas logrando, por mínimo que sea. Cuando la duda aparece, volvés a esa lista y conectás con todo lo que fuiste logrando. Yo personalmente hago lo que llamo las victorias de la semana. Cada domingo me siento un ratito y anoto todo lo que fui logrando y nutriendo en la semana y hago un chequeo rápido para ver si está alineado con lo que yo quiero ver crecer y con los objetivos que me propuse. Y te aseguro que esto da mucha satisfacción, mucho orgullo y mucho entusiasmo por todo lo que vamos logrando. Segundo, filtro de comparación saludable. Esto es súper importante. No te compares con los top de tu nicho. Compárate con vos mismo hace 6 meses atrás. Eso es lo que te va a dar un feeling real de tu progreso. Otro tema importante, limitar el consumo de contenido que no te suma o que te drena. Acá te sugiero acotar el consumo de redes sociales, dejar de seguir cuentas que te desestabilizan o que te generan ansiedad, ¿sí? Tómate unos minutos y hace limpieza a conciencia. Lo otro que te recomiendo es compartir tu vulnerabilidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Conversando con otros emprendedores sobre tus miedos, tus preocupaciones o tus inseguridades. Vas a ver que no sos el único con dudas, que estamos todos medio que en la misma y eso le resta poder al impostor. También puedes usar mantras o afirmaciones. Esto está buenísimo porque ya te cambia el chip mental. Algo como estoy en proceso de aprendizaje, no necesito saberlo todo ya. O yo defino mis propios parámetros de éxito. Está todo bien si cometo un error, son parte de la vida, son una oportunidad para aprender. O por ejemplo, confío en el valor que puedo aportar, la que te sirva. Ajustalo a tus necesidades y busca frases que te empoderen. Otra clave es tomar decisiones a pesar del miedo. Sentir inseguridad no significa que no puedas avanzar y además es algo completamente normal. El avance real aparece cuando actúas, cuando accionas en lo concreto, aún con dudas. Hace poquito hablé sobre el paso mínimo viable, que es uno de los hacks más poderosos del libro Sin esfuerzo. Te lo dejo linkeado acá. Y lo otro que siempre recomiendo es buscar algún tipo de mentoría, coaching o acompañamiento. Una persona que desde afuera te haga conectar con tu valor de forma objetiva, sea espejo cuando te cueste verlo y de alguna forma te ofrezca una escucha empática con todo lo que estás atravesando en tu camino emprendedor.
Quiero que imagines esto. Pensé en una persona con la que puedas identificarte. Puede ser una figura pública, un referente, un colega, alguien a quien admires, no importa. Seguramente esa persona también tiene dudas. El tema es que vos no las estás viendo en sus publicaciones, pero están ahí, te lo firmo. Yo me acuerdo de un momento, por ejemplo, en el que encaré un proyecto en el que no me tenía nada de fe y terminó teniendo muy buena recepción, tuve re buenos feedbacks. Y la verdad es que me sorprendí, medio que pensé, ¿por qué no esperaba esos elogios? Y bueno, esto pasa mucho, ¿no? A veces nos falta confianza y esa confianza se ve afectada cuando nos comparamos con los otros, cuando medimos nuestro valor por lo que otros muestran. Y cuando salimos a la cancha, nos damos cuenta de que sí valió la pena, de que no daba lo mismo hacerlo o no hacerlo. Entonces tenemos que empezar a confiar más en nosotros mismos, en nuestros talentos, en nuestros procesos y avanzar a pesar de los miedos y de las inseguridades porque todos las tenemos. Bueno, para recapitular lo que vimos hoy, el síndrome del impostor y la comparación constante son enemigos invisibles que aparecen muy frecuentemente y que minan tu confianza. ¿Cómo vas a disminuir su poder? Empezando a reconocer tus propios avances. Vas a limitar las fuentes de comparación tóxica y vas a hablar sobre tus propias inseguridades. Y acordate, no hace falta eliminar dudas para avanzar, vas a avanzar con ellas. Si aprendes a hacer esto, vas a ver que empezás a liberar toda tu creatividad, tu potencial, tu energía para mostrarte de una forma mucho más auténtica sin estar midiendo cada paso. Me gustaría que me compartas en los comentarios. ¿Cuál es esa comparación que más te paraliza? ¿Con quién te estás comparando y qué podrías cambiar hoy? Si este contenido te resonó, te invito a compartirlo con alguien que también esté luchando contra el impostor. Y seguime en YouTube, Spotify o Instagram para más herramientas, técnicas y consejos súper prácticos para emprender con conciencia y balance. Nos vemos.